Amén. Dios le bendiga, entonces, mis amados hermanos. Como le decía Enoch, eh, vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando sobre la doctrina de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y vamos a tocar en esta hora la autoridad de la Biblia, es decir, la Biblia como nuestra regla, como nuestra norma de vida, y por qué la palabra de Dios es autoritativa, es la mayor autoridad que tenemos nosotros. ¿Y qué implica eso? Así que va a ser un tema muy interesante. Vamos a empezar leyendo el Evangelio según el hermano Mateo, capítulo 4, un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, los creyentes, al menos de ya más de un año, ¿verdad?, de convertido, que es la tentación del Señor Jesucristo en el desierto. Mateo capítulo 4, sea el Señor glorificado. Vamos a considerar estos versículos. Amén. Gloria a Dios. Todos apagamos los micrófonos. Bendito el nombre de Jesús. Ya sabe, hay una manito que usted puede usar allí cuando quiere preguntar. Así no interrumpe, ¿verdad? Gloria al Señor, pues la idea que se está presentando. Amén. No sé si nuestra hermana, bueno, nuestra hermana Galicia entró, pero no tiene el micrófono. Bueno, ella nos escucha entonces. Gloria al nombre del Señor. Si tiene alguna pregunta, lo hace por el WhatsApp, entonces, hermano. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Tenga siempre un cuaderno a la mano. Yo sé que el video queda, pero hay quienes pues no les da el poder mirar otra vez una hora y algo del estudio. Así que bueno que tenga también sus apuntes. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 4, versículo 1. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Tengan sus micrófonos apagados. Vamos a levantar una oración para empezar con el estudio de hoy. Padre que estás en los cielos, Dios eterno, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder estar nuevamente reunidos a través de estas redes sociales que son de mucha bendición cuando estamos tan distantes, Señor, físicamente. Pero a través, Señor, de estos medios podemos estar cerca mediante tu palabra, Señor, tu voluntad revelada, tu palabra, Señor, que es autoridad, tu palabra inspirada, tu palabra de poder. Dios, que en esta hora puedas tú darme la claridad, la elocuencia, la unción de tu Santo Espíritu, de manera que tu palabra pueda salir clara, entendible, Señor,
y que esa palabra quede grabada en las tablas de nuestros corazones y con el poder de tu palabra, Señor amado, pueda hacer la obra por la cual tú le envías. Te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Seguimos hablando de la palabra de Dios, la primera doctrina que estamos estudiando. Analizamos ya la palabra como la revelación de Dios al hombre, la máxima revelación de Dios al hombre, donde que siempre salen las noticias acá. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Como la máxima revelación de Dios al hombre. Vimos la palabra de Dios como palabra inspirada, palabra que proviene de Dios, del mismo Dios, del soplo de Dios. Amén. Y cómo el Espíritu Santo llevó, ¿verdad?, a hombres santos a escribir la voluntad de Dios revelada en este libro que conocemos como la Biblia. Hoy vamos a tocar la autoridad de la palabra de Dios y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo ejerció o tomó tal autoridad, usó de tal autoridad que tenía y que tiene la palabra de Dios. Cuando él le dice a Satanás 3 veces, escrito está. Amén. Él responde a las tentaciones que Satanás le presenta con la escritura. Amén. Con la máxima autoridad que tiene el creyente, que es la Biblia. Así que vamos a conocer la Biblia como nuestra autoridad. Amén. Como quien gobierna nuestra vida, porque eso es lo que significa autoridad, que tiene poder, ¿verdad? Sobre, en este caso, sobre nosotros, los creyentes, que tiene dominio, que ejerce dominio sobre nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Esa es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios no es una añadidura a nuestra vida. No se equivoque. La palabra de Dios no es un mero libro que tenemos en la biblioteca de nuestra casa o en la cartera o que dejamos en la iglesia y la vemos cuando volvemos al culto. Esta es nuestra máxima autoridad. Esta es la constitución del creyente. Así como cada nación tiene su propia constitución, la iglesia tiene su constitución, que es las Sagradas Escrituras. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia es nuestra fuente, lo primero que vamos a ver, nuestra fuente de autoridad en la vida de la iglesia. No hay otra máxima autoridad. En la iglesia hay autoridades. Está el pastor, están los diáconos, están los líderes, ya sea de jóvenes, de damas, de caballeros, etcétera. Pero por encima de todos ellos está la gloriosa palabra de Dios. Amén. Y todo lo que hagamos en el liderazgo de la iglesia tiene que ser bajo esa autoridad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, pasaje muy conocido, pero nos vamos a enfocar en la segunda parte, gloria al Señor, de este pasaje. Amén. Ya habíamos visto la inspiración. No vamos a hablar de la inspiración el día de hoy. Vamos a tocar la segunda parte del versículo. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Amén. Dice la palabra del Señor así. Pablo, el 14, amén. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, es decir, creíste, aceptaste, reconociste, sabiendo de quién has aprendido. Gloria al nombre del Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La bendición de Timoteo de haber tenido una abuela y una madre que habían conocido del Señor y habían instruido a este niño, ahora ya un joven, gloria a Dios, en las sagradas escrituras. Amén. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí vemos el primer punto de la autoridad.
A través de la palabra nosotros conocemos el camino, gloria a Dios. No es que la palabra sea la salvación es Cristo, pero ¿cómo conocemos a Cristo? ¿Cómo entendemos la mente de Cristo? A través de la palabra revelada, ¿verdad? A través de esta palabra que se convierte entonces en autoridad, ya que esta palabra nos muestra, nos lleva hacia el camino que es Cristo Jesús. Amén. Te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, como ya lo vimos. Amén. Y útil. Aquí vemos ya la autoridad, la segunda parte de la autoridad, la utilidad que nos da la escritura. Fíjese para qué es útil y vamos a ir viendo el poder autoritativo que tiene la palabra sobre nosotros. Uno, para enseñar. No hay otra regla, no hay otro manual que nos sirva a nosotros para la enseñanza de los creyentes. Hay libros que escriben hombres de Dios, pero esos libros que escriben los hombres de Dios, si las ideas y el concepto no está basado en las escrituras, no nos sirve de nada. Y aún las ideas que pueden tener los siervos de Dios, no podemos compararlas con las sagradas escrituras. Amén. La regla máxima para enseñar, por lo tanto, hermano, líderes, pastores, maestros, aleluya, debemos preocuparnos en enseñar las escrituras, hablar menos de nosotros y hablar más del contenido de este libro, hablar menos de nuestras experiencias y más de las profundidades de las escrituras, porque esta es la máxima autoridad que tenemos. Si comenzamos a enseñar nuestros preceptos y nuestras normas, mis amados hermanos, corremos el peligro de caer de la gracia de Dios como los Gálatas, que estamos viendo en las mañanas, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, la autoridad que tiene la palabra del Señor la lleva a ser útil para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir es convencer. Amén. Para convencer, para reprender. Gloria al nombre del Señor. Para que las personas que estén haciendo lo malo sean reprendidas, corregidas, como dice más adelante, para corregir. Amén. Para que sean convencidas. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, la palabra de Dios tiene autoridad, mis amados hermanos, para que a través de la predicación de la Escritura podamos convencer, el Espíritu Santo, convencer al hombre de ser pecador. Cuando el ser humano tiene un encuentro con la Escritura, con la palabra de Dios, esta por sí misma tiene el poder de convencer al hombre que es pecador. Como el caso de nuestro amado hermano Lucas, que él se convirtió, no porque alguien le haya predicado, sino porque él se leyó toda la Biblia, y a través de la escritura de la Biblia, hermano, fue redarguido. Gloria al nombre del Señor. Y ese es el poder que tiene la escritura. Por lo tanto, si tú quieres convencer a alguien, si tú quieres que alguien sea convencido del cristianismo, háblale de la palabra de Dios. Enséñale la palabra de Dios. Muéstrale la palabra de Dios. ¿Es malo hablar de un testimonio nuestro? No es malo. De hecho, en la Biblia lo encontramos. Pero el testimonio tiene que ser parte menor, como lo vamos a ver más adelante. Y debemos presentar la escritura, lo que dice la escritura. La Biblia dice,
La palabra de Dios dice, porque si es nuestra máxima autoridad, es allí donde tenemos que ir. Nosotros debemos aprender a que cuando oímos la palabra del Señor, nos tiene que bastar con que sea la palabra del Señor para decir amén. Esa es la autoridad que yo tengo, eso es lo que yo debo hacer. O sea, la palabra de Dios no puede ser discutida. La palabra de Dios no puede ser, amado hermano, no se puede poner en tela de juicio. La palabra de Dios no se negocia. Si tú quieres que la Biblia sea tu autoridad, debes someterte a lo que la palabra de Dios dice en todo aspecto. Como esposa, a someterte a tu esposo porque la autoridad máxima te lo dice. Mujeres, amad a vuestros maridos. Amén. Someteos a ellos. Y a los maridos también. La autoridad máxima es la palabra de Dios. De cómo tratar a la esposa. Te lo enseña la Biblia. Y si tú amas la Biblia, quieres estar bajo sujeción de la Biblia y quieres que sea tu regla autoritativa, pues tú vas a esforzarte a obedecer con la ayuda del Espíritu Santo los mandamientos de Dios. Ese es el poder que tiene la Biblia, ¿ves? Ahora, para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra corregir también significa llamar la atención. Amén. Exhortar, aunque la palabra exhortar tiene más que ver con alentar, con animar, pero lo vamos a usar. O sea, cuando queremos reprender, cuando queremos corregir a alguien en la iglesia, hay que hacerlo con la palabra de Dios. No hay que hacerlo con el hígado. No hay que hacerlo, amado hermano, con la humanidad. Hay que hacerlo con la escritura, porque esa es la autoridad que tiene. Esa es la utilidad que tiene también. Pablo dice, es útil, esto es útil. Las sagradas escrituras, Timoteo, es útil para corregir. Cuando alguien tiene en su corazón amargura, resentimiento contra alguien, hay que ir a la Biblia. Mira, hermano, la Biblia dice esto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso te ordena la constitución tuya, la palabra de Dios. Y reconciliados. Entonces uno es redarguido, ¿ves? Cuando la escritura tiene la preeminencia, cuando la escritura reina sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia, todo nos va a ir bien. Gloria al nombre de Jesús. Para instruir en justicia, para formar, gloria al nombre del Señor, como dice el resultado en el versículo 17. A fin, es decir, el resultado, el propósito de la escritura es que el hombre de Dios y la mujer de Dios también sea perfecto. Perfecto, aleluya, ante los ojos de Dios. Perfecto en obediencia. Perfecto en sometimiento a la escritura. Enteramente preparado para toda buena obra. Mire la autoridad y el poder que tiene la escritura. Entonces, hermano, para nosotros. Cuando aprendemos a someternos a la Biblia, Dios nos perfecciona. Y nos perfecciona para que seamos útiles en su obra. Creyentes que tienen más de 10 años, hermano, más de 5 años, 10 años, 15 años en la iglesia, y todavía no están preparados para servir en la iglesia. Yo no hablo de ministerio, no estoy hablando, porque no todos vamos a ser predicadores, pero para servir en la iglesia, que no estemos preparados, es un problema de sometimiento a la palabra de Dios. Porque el que se somete a la palabra de Dios, la palabra lo perfecciona, la palabra lo limpia y lo capacita para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de la palabra entonces? Pablo lo dice, a fin, la palabra es útil para esto, para aquello, para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin. O sea, con el propósito de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra.
Gloria al nombre del Señor. Cristo vive y reina para siempre. Entonces, la Biblia, este libro revela, como habíamos dicho ya en la primera clase, la mente de Dios. También revela el estado moral y espiritual del hombre. Nos enseña el camino de salvación. O sea, la Biblia nos muestra cuál es el estado en que se encuentra el ser humano para con Dios. Perdido. Amén. Destituido de la gloria de Dios. Pero también la Biblia, que es completa, nos muestra el camino de salvación. ¿Cómo podemos llegar a ser salvos? A través de Jesús. Nos muestra el castigo del pecador no redimido. Nos habla del infierno, nos habla de la condenación eterna. Nos muestra la bienaventuranza del creyente, la promesa de la vida eterna allá en los cielos con Jesús. Sus doctrinas, sus enseñanzas son santas. Gloria al nombre de Jesús, porque es palabra de Dios y Dios es santo. Sus preceptos obligatorios. Esa obligación, aleluya, es voluntaria, aunque suene algo contradictorio. Bendito el nombre del Señor, porque nosotros mismos debemos entregarnos, ¿verdad? A vivir esa forma de doctrina. Pero hay una obligación de que si la palabra de Dios no mora en nosotros, si la palabra de Dios no es nuestra regla, entonces Dios no puede estar con nosotros. O sea, Dios y su palabra son uno. No podemos decir que tenemos a Dios y no guardar sus mandamientos. Porque eso Jesús dijo, el que me ama, mi palabra va a guardar. Porque es el resultado del amor a Cristo. Sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. Amén. Es decir, que no cambia. La palabra de Dios no cambia. Todo lo que Dios ha mostrado aquí va a suceder. La decisión del hombre, o la decisión de Dios, perdón, la decisión de Dios de cómo redimir al hombre ya está establecido y no lo va a cambiar Dios. El fin del hombre pecador ya está establecido y no lo va a cambiar Dios. Por más que alguien se ponga a orar por eso, yo le aconsejo que no ore por eso porque es una pérdida de tiempo. Como alguien hace muchos años me dijo, pastor, ¿por qué no oramos para que el diablo se arrepienta? Eso no va a pasar nunca. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces hay cosas que son inmutables. ¿Qué significa la palabra inmutables? Que no cambia. Amén. Entonces son firmes las decisiones que encontramos en la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, acá hay un consejo muy lindo. Esto lo decía un hombre de Dios que ya partió en la presencia del Señor. Léalo para ser sabio. Amén. La palabra de Dios como autoridad produce en nosotros sabiduría. Como Pablo le dice a Timoteo, sabio para la salvación. Créalo para estar seguro, seguro en la salvación. Amén. Tener fe en lo que la Biblia dice y practicarlo para ser santo. Cuando la palabra de Dios se hace vida en nosotros, nos limpia. Y si nos limpia, pues nos lleva a una vida santa, apartada del pecado. La Biblia es luz que dirige, lámpara a mis pies es tu palabra, y lumbrera mi camino, pan que sostiene. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es consuelo que alegra, bendito el nombre de Jesús. Amén. En los mandamientos de Dios nos deleitamos. Es mapa del viajero, báculo del peregrino, decía este hombre de Dios, brújula del navegante, espada del soldado y la carta magna del cristiano. O sea, la Biblia es todo esto. La Biblia es nuestra constitución, esa es la carta magna. Ahí donde encontramos todo lo que Dios quiere para nosotros. Desde el principio. Bendito el nombre de Jesús. En la Biblia encontramos el paraíso. Amén. Restaurado, el cielo abierto, las puertas del infierno descubiertas.
Cristo es su gran tema, nuestra salvación, su buen propósito y la gloria de Dios, su meta. La Biblia debe ocupar la mente, hermano. Nuestra mente debe ser llena con la palabra del Señor. Pablo, escribiendo a los colosenses, en el capítulo 3, venga conmigo, hay textos que no están aquí, que se me vienen ahí, ¿verdad? La mente, el corazón, así que usted tiene que anotarlo también. Colosenses, alabado sea el nombre del Señor, capítulo 3, versículo 16. Miren lo que Pablo dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No un poco, en abundancia. No es que te aprendas un texto de memoria, es que medites, te vayas llenando y vayas meditando en la palabra de Dios constantemente. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Bendito el nombre del Señor. Amén. O sea, la palabra de Dios tiene que ocupar nuestra mente, gobernar nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras pasiones deben estar sujetas a este libro, a este manantial de vida, y es la que debe guiar nuestros pasos. Nos va a conducir a dónde tengo que ir, qué debo hacer, qué no debo hacer, qué no me conviene. Todo eso lo encuentro en la Escritura. El creyente no se gobierna por su propio corazón, por su propio sentimiento, porque los sentimientos son engañosos. Viene el sentimiento del odio. Tú no te puedes dejar gobernar por el odio, porque ya eres cristiano. La Biblia tiene que estar por encima de tu sentimiento. Consejo, léalo con lentitud. No corras. Lo peor que puedes hacer como creyente es pretender leerte la Biblia en una semana. Esto es como cuando te vas a comer un plato que te gusta tanto y vas deleitándote poquito a poquito. Así es la palabra de Dios. Porque si tú vas rápidamente, te vas a perder de muchas cosas que a simple vista no te vas a dar cuenta. Y entonces la palabra de Dios no podrá morar en tu corazón. Léalo con lentitud, con frecuencia, siempre y con oración. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Siempre ore antes de estudiar la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo iluminando, como vimos la clase pasada, su mente, llevándolo a través de la iluminación, y que esa iluminación, aleluya, eh, cambie, ¿verdad? Y trate con tu interpretación, obre en tu interpretación de la Escritura, afecte tu interpretación. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, la Biblia máxima es máxima autoridad en cuestión de fe y conducta. Aquí voy a pedir que ustedes lean, gloria al nombre del Señor, para hacer más didáctico esto, ¿verdad? ¿Por qué decimos que la Biblia es máxima autoridad en cuestión de fe y conducta? Cuando hablamos de fe, aquí estamos hablando de la enseñanza. La fe aquí es enseñanza, y conducta, estilo de vida. En ambas cosas, en nuestra doctrina, en nuestra enseñanza y en nuestra forma de vida, la Biblia es la máxima autoridad. Ya vimos 2 de Timoteo 3:16, que nos dice que la Escritura es útil para corregir e instruir. Pero también la Biblia nos va a decir, amén, que es máxima autoridad porque nos capacita para no pecar. ¿Quién lee el Salmo 119, verso 11 rápidamente? Alabado sea el nombre de Cristo.
Salmo 119, Amén. verso 11. Amén. Amén. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. El salmista, ¿verdad? Y dicho sea de paso, ahora que estamos estudiando la palabra de Dios, sería bueno que usted comience nuevamente, si lo ha hecho ya, a estudiar el Salmo 119. Y si no lo ha hecho, pues empiécelo, porque es el salmo donde se exalta la palabra de Dios. Amén. La ley de Dios. Entonces, el salmista nos dice a nosotros, eh, recuerde que David era semejante a nosotros, con las mismas pasiones. De hecho, David le llegó a fallar al Señor. Y él dice en este Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tus normas, tus leyes, autoridad, para no pecar contra ti. ¿Qué significa que David haya guardado en su corazón? ¿Qué es guardar en el corazón? Es una frase que la escuchamos mucho, pero que se explica poco. ¿Cómo guardamos en el corazón? ¿Qué significa guardar en el corazón la palabra de Dios? Tenemos que ver primero qué es lo que representa el corazón. Amén. Y el corazón en la escritura representa el alma, o sea, el hombre interior, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Eso es lo que representa el corazón. La mente del hombre, las emociones del hombre, sean buenas o malas, y la voluntad del hombre. Cuando David dice, en mi corazón he guardado tus dichos, quiere decir David que se dispuso, se propuso que la ley de Dios gobernara sobre su mente, sobre sus emociones, sobre su voluntad. Él dispuso eso, él le dijo al Señor, mi corazón está dispuesto. Mientras no estemos dispuestos a eso, la palabra de Dios no va a hacer efecto. Mientras sigas peleando con las normas de Dios, mientras sigas peleando con lo que Dios te dice que hagas y a ti te cuesta y no lo quieres hacer, la palabra de Dios no podrá tener efecto en ti. Tiene que haber disposición, tiene que haber entrega. En mi corazón he guardado tus dichos. Es decir, me he dispuesto, Señor, a que tu palabra gobierne mi mente, gobierne mis emociones y gobierne mi voluntad para no pecar contra ti. Gloria al nombre del Señor. Máxima autoridad, ¿ve? Salmo 119 también, verso 130. Otro hermano o hermana que lo lea. Amén. Amén, La hermano. exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Gloria al nombre del Señor. Entonces la Biblia también es autoritativa porque alumbra nuestro entendimiento. La exposición, exponer la palabra, enseñar la palabra, predicar la palabra, alumbra nuestro entendimiento. Amén. Nos da luz a nuestra mente. Nos hace entender cosas que no entendíamos, que no comprendíamos. Y aún lo más bonito de eso, él dice que aún hasta el más simple, porque como esto es espiritual, esto no tiene que ver con el intelecto del hombre, con la capacidad educativa que haya tenido el hombre, con las carreras universitarias o de doctorado, o que no haya sido nunca a la escuela. Esto es algo espiritual y la Biblia tiene el poder de alumbrar nuestro entendimiento. Pero todo esto mientras nosotros nos disponemos a servir al Señor. Pues la palabra de Dios también es autoridad nuestra porque tiene poder, porque es poderosa. Jeremías 23, 29. ¿Quién lo lee?
Vamos a pedir a una hermana que lo lea ahora. Amén, pastor. Amén. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Acá es una pregunta a Dios, ¿no? Una pregunta retórica a Jeremías. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Lo que diferencia la escritura de cualquier otro escrito es el poder que tiene, el poder real. Hay escritos que tienen poder, sí, hay escritos que tienen poder para corromper la mente, ¿verdad? Para corromper los pensamientos. Hay gente que comienza a leer libros comunistas y entonces pues su mente es afectada por ese sistema y hay un poder. Pero la palabra de Dios es poderosa no solamente por lo que dice, sino por quien viene. A su nombre gloria. Que la palabra nunca retorna vacía. Dice Isaías 55. Amén. Que la palabra de Dios que es enviada, que Dios envía su palabra, nunca torna vacía, sino que hace la obra por la cual, el motivo por el cual Dios le envía. Y esta palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Lógicamente no está hablando de una piedra literal, porque vamos a agarrar la Biblia y vamos a dar martillazo con la Biblia, no se puede. Gloria al nombre del Señor. Pero ahí está hablando, hermano, de la dureza, de cualquier fortaleza espiritual. Y ese texto te tiene que dar seguridad. Seguridad de que ante la palabra de Dios, ante el poder de la palabra de Dios, no hay nada que pueda resistirse. Por más duro que sea el corazón de tu familia, de tu cónyuge, de tus hijos, de tus padres, por más duro que sea, la palabra de Dios quebranta toda dureza. Entonces hay que seguir, hay que perseverar, hay que seguir orando, hay que seguir confiando en el poder de la palabra y hay que seguir dándola. Porque si solo tú oras, entonces ¿cómo la palabra va a entrar en acción? Tú también tienes que llenarte y mientras vas orando, Dios te va a ir dando. Y esa palabra que tú te vas llenando va a comenzar a golpear, a golpear. Cuando Jesús le dice a Pablo, a Saulo de Tarso, cuando él se encuentra rumbo a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahí Jesús le está diciendo que la palabra de Dios que estaba golpeando la mente y el corazón de Saulo de Tarso. Y Cristo lo está comparando como un buey, porque eran los bueyes que daban, ¿verdad? Patadas contra el aguijón, coces contra el aguijón, porque el buey era el animal que araba la tierra y cuando no quería arar, pues había una especie, ¿verdad? De una púa punzante que hincaba al buey para que siguiera y cuando el buey se molestaba y daba patadas hacia atrás, pues todo eso se le incrustaba, aleluya, en las patas y eso le causaba dolor. Cristo le está diciendo a Pablo que el aguijón en el cual él estaba golpeando era la palabra de Dios y él era el que salía herido. Bendito el nombre del Señor. Así que la palabra de Dios tiene poder. Por eso es nuestra máxima autoridad. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. La palabra de Dios también alegra. Claro, como habíamos dicho, alegra el corazón. La palabra de Dios trae gozo. Yo no sé si usted se goza cuando lee la Biblia. Hay gente que cree que la Biblia dice que estaremos tristes. Amén, eso es verdad. Pero en la tristeza, amado hermano, un consejo, usted vaya a la Biblia. Cuando esté triste, vaya a la palabra de Dios. Ore, amén, aleluya, y vaya a la palabra de Dios. Ahí va a encontrar consuelo, va a encontrar abrigo, ahí va a encontrar cómo Dios le pasa la mano, cómo Dios lo anima,
Porque tiene poder, este libro tiene poder. Lo que pasa es que no lo creemos. Y al no creer que este no es un libro común, pues nos estamos privando de todas las bendiciones que tiene el sagrado libro. Amén. Romanos 1:16, un texto conocido, ¿verdad? Es poder de Dios para salvación. Alguien que lo lee que ya está preparado, creo. Romanos 1:16. ¿Quién lo lee? Amén. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Entonces, Pablo aquí dice, no me avergüenzo de la palabra de Dios, no me avergüenzo del evangelio que creo, yo no me avergüenzo, no tengo vergüenza, porque es potencia, es poder, porque esta palabra cambia, transforma, salva, salva porque presenta al Salvador, salva porque presenta a Cristo, al judío en primer lugar, porque la salvación viene de los judíos, y también al griego, al gentil en el cual estamos nosotros. Entonces, ya estamos viendo que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Amén. Máxima autoridad, y lo recalca bien en estos dos pasajes que vamos a leer. Amén. Lucas 24:26 y otro hermano, Romanos 4:3. Gloria al nombre del Señor. Amén. El Evangelio según el hermano Lucas, capítulo 24, versículo 26. Amén, amén. Amén. Dice la palabra, Señor, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Amén. Y el versículo 27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Jesús usó la Biblia, hermano. Jesús usó, cual nunca antes nadie, el Antiguo Testamento, porque no había, lógicamente, el Nuevo. Pero Jesús siempre decía, escrito está. ¿No habéis leído en vuestra ley? Esto es lo dicho por el profeta Isaías. Esto es lo dicho por el profeta, para que se cumpla lo dicho por el profeta. Siempre Jesús usaba la escritura porque era la máxima autoridad. Gloria al nombre del Señor. Y aquí también reprendiendo a los suyos, comenzó desde Moisés. Amén. Aleluya. Desde la ley y siguiendo por todos los profetas, convencía, les mostraba la autoridad de la Biblia que señalaban a Cristo. O sea, no convenza usted con sus sueños y con sus revelaciones, con todo respeto, y con su experiencia a la gente. Tu experiencia es personal, ayuda, pero esa experiencia tuya no se la va a dar a esa persona. Dale la escritura, háblale de la Biblia, porque esa es tu máxima autoridad. Romanos 4:3. Amén, pastor. Amén. Porque ¿qué dice la escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque, ¿qué dice la escritura? ¿Ves? Pablo aquí. Cuando te hagan una pregunta, cuando tú tengas que responder, cuando tú tengas que dar algo, siempre di, ¿qué dice la escritura? Vamos a la Biblia. Pero para eso hay que conocerla, ¿verdad? Para eso hay que estudiarla. Porque entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre que usted escuche algo medio extraño, medio raro, usted pregunte, usted tiene la autoridad y el derecho de preguntar, de cuestionar. Pastor, hermano, hermana, pastora, evangelista, quien usted quiera. ¿Dónde dice eso? Y Pablo acá te va a decir, porque no dice acaso la escritura esto, esto, esto. Jesús lo hacía, Pablo lo hacía.
¿No dice acaso la Escritura? Y ahí donde tú dices, amén. Si es con la Biblia, amén. Si es con la Escritura, amén. Yo lo acepto y gloria a Dios, lo recibo. Pero si no viene de la palabra de Dios, yo no lo puedo aceptar. Eso hicieron los hermanos de Berea. Amén. En el libro de los Hechos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cristo vive. Gloria a Dios. Vamos a seguir entonces. Si usted recuerda que puede preguntar. Amén. San Juan 12:48 dice, el que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Mire la autoridad que tiene la palabra de Dios. ¿Quién nos va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. San Juan 12:48. Tal poder tiene la Biblia que por la palabra de Dios el hombre será juzgado. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dijo Jesús. El que no acepta mi palabra, mi mensaje, mi evangelio, ya tiene quien le juzgue. Será juzgado por la palabra misma en aquel día postrero, en aquel día final, donde todos los pecadores darán cuenta a Dios por sus actos. Gloria al nombre del Señor. Así que si Dios le da tal poder a su palabra, debemos aceptarla como nuestra fuente máxima de autoridad. Sea Cristo glorificado. La Biblia contiene lo que a muchos no les gusta, la verdad. Hay gente que odia la Biblia. Alguien dijo por ahí que la Biblia ha sobrevivido a cuantos aluviones, aleluya, se ha enfrentado a lo largo de la historia. Porque a lo largo de la historia, gente impía que no les gusta la Escritura ha querido destruirla. Hoy nosotros tenemos un peligro y hay que abrir bien los ojos, que como el enemigo ve que no puede destruir la Escritura, la palabra de Dios, quiere cambiarla, quiere acomodarla, quiere sustituirla, quiere acomodar o que acomodemos la Biblia a nuestro tiempo. Por eso sale un líder religioso a decir que la Biblia no habla en contra del homosexualismo. Y uno dice, ¿cómo? Pero si la Biblia dice en Levítico claramente, no yacerás con hombre como si fuese mujer, porque es abominación para Jehová. La Biblia habla en el libro de los Romanos también de que la ira de Dios vino sobre el ser humano por cuanto cambió el uso natural de la mujer y se encendieron en sus laxivias unos con otros, hombres con hombres. Amén. Entonces la Biblia no puede ser cambiada, es inmutable. Su autoridad, que está basada en la verdad de Dios, no puede ser negociable. Compra la verdad y no la vendas. Así que estar firme en la palabra de Dios. No podemos cambiarla. Gloria al Señor. Segunda de Samuel, mire este versículo, anote este versículo bonito. Segunda de Samuel 7:28. Dice la palabra, ahora pues, oh Señor Jehová, tú eres Dios y tus palabras son verdad y has prometido este bien a tu siervo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, aleluya. Todo hombre de Dios en la Escritura siempre ha descansado espiritualmente en las promesas de Dios en su palabra. Usted ha cantado ese himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Gloria al nombre del Señor. Es un himno maravilloso, hermano. Y aquí, en este libro de Segunda de Samuel, esta promesa, ¿verdad? Vamos a leerlo, gloria a Dios. Este pacto que Dios hace, gloria al nombre del Señor, con su siervo David. David es quien dice estas palabras, gloria al nombre del Señor, cuando
David se propone hacer casa a Dios. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. ¿Quién lo dice? El salmista, el dulce cantor de Israel, el que escribió la mayoría de los salmos, el que exaltó siempre la palabra de Dios, la ley de Dios. Tus palabras son verdad. Para que la Biblia sea nuestra máxima autoridad, tenemos que creer que lo que la Biblia dice es verdad. Porque si hay dudas en nuestro corazón, jamás nos vamos a someter a la Biblia. O tú te vas a someter a algo que no crees. Nadie se somete a algo que no cree. Nadie puede confiar en lo que no cree. Dios nos ayude a poder tener el corazón como David y poder decirle, Señor, tu palabra es la verdad. Y has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Donde descansaba la fe de David en la palabra de Dios. ¿Dónde descansa tu fe? Cuando tú estás enfermo, ¿dónde descansa tu fe? Cuando estás en necesidad, ¿dónde descansa tu fe? Cuando estás en incertidumbre, ¿dónde descansa tu fe? Cuando tienes luchas aún en la iglesia, ¿dónde descansa tu fe? Siempre tiene que ser en la palabra de Dios, porque es tu máxima autoridad. Bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Palabra autoritativa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si vamos a terminar hoy con este tema de la autoridad de la Biblia. Deme 20 minutos más. Amén. Rápidamente. Salmo 119, verso 43 y el verso 160. Mi alma te alaba, Jesús. Cristo vive. Alguien que lo lea, por favor. Amén, amén. Amén. 119. 119, verso 43. Ok. 43 dice así. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Amén. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. No permitas que mis labios hablen otra cosa que no sea tu palabra, porque yo espero en tu juicio. Palabra autoritativa. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El verso 160 dice, mire la escritura, gloria al nombre de Jesús. La suma Alabado sea Cristo. de tu palabra palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra, el contenido, toda la escritura, es la verdad de Dios. Por eso se ataca la Biblia, hermano, desde el lado científico, y aún gente que está estudiando la llamada alta crítica, la teología, supuestamente, están refutando ciertas cosas de la escritura increíblemente. Y hay pastores que están cayendo en eso. Están refutando la escritura. Yo no me sorprendo que haya historiadores, gloria al nombre del Señor, a quienes respeto porque pues son mayores de edad, sobre todo a uno que pues sé cómo se llama, sé quién es. Yo no me sorprendo que diga cosas como que, aparte de decir que lo que dice la Biblia es folclore, decir que Isaías, el libro de Isaías fue escrito por más de un hombre, que no fue un solo profeta, sino que fueron 3 a lo mucho, en diversas etapas. Yo no me escandalizo de escuchar a un historiador inconverso a decir eso, pero lo que a mí me asusta y lo que a mí verdaderamente me preocupa es escuchar predicadores
decir que el libro de Isaías, quitándole autoridad, quitándole la inspiración que tiene, decir que el libro de Isaías fue escrito por 3 hombres de diferentes etapas. Por lo tanto, que hay cosas que el libro de Isaías dice que ya habían sucedido y que no se pueden tomar como profecía. Un hombre de Dios, supuestamente, negando la inspiración del libro de Isaías. Cuando nunca en el Antiguo Testamento se dudó, sino que se aceptó Isaías. Y en los días de Jesús citó mucho a Isaías. ¿Usted cree entonces que Jesús no hubiese sabido? Jesús citó los últimos pasajes del libro de Isaías, que supuestamente para la alta crítica no lo escribió el profeta, pero Jesús lo citó como escrito de Isaías. Los judíos no reconocen a Daniel como profeta, pero Jesús dice en Mateo 24, verso 15, si no mal recuerdo, 14 o 15, hablando de la abominación desoladora, la que profetizó el profeta Daniel. A mí me basta con escuchar al maestro llamando a Daniel profeta. Si para la gente Daniel no es profeta, si para el judío Daniel no es profeta, para Jesús lo fue y eso a mí me basta. Bendito el nombre del Señor, porque su palabra es la verdad. Amén. San Juan 17, versículo 17 al 19, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Amén. Vamos a leerlo mientras alguien se prepara con Colosenses 1:5. Vamos a San Juan. Gloria al Señor. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 17. Bueno, este es otro versículo que le dije. A veces se nos cruzan los versículos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Cuando Cristo dice: vosotros que estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, está en San Juan 15, ¿verdad? Cuando él habla de yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Gloria al nombre de Jesús. Aquí nos habla de la santidad que produce la verdad, la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios nos santifica por completo. Colosenses 1:5, ¿quién lo lee? Amén. Amén. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén. La palabra verdadera del Evangelio. Entonces, en toda la Biblia, en toda la Escritura, Moisés, Jesús, Pablo, Pedro, Juan, etcétera, David, exaltan la veracidad de la palabra de Dios. Esa gente vivió confiado ciegamente en la palabra de Dios. Por eso llamamos a la Biblia palabra autoritativa, palabra de autoridad, nuestra regla de fe y conducta. Por lo tanto, obedecer a la autoridad de las Escrituras nos dará salvación, seguridad y prosperidad. Josué 1:7-9, que es un pasaje muy lindo, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Lo tiene? No, pues sí. Josué 1:7-9. Amén. 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 Ay, Amén. Lo Lo lee. leemos. Amén. Ya. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. En todo lo que emprendas, no te apartes de este libro. En ese momento, la escritura solo constaba del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la ley. Pues Dios le dice a Moisés, no te apartes de estas leyes, guárdalas, porque haciendo eso, todo te irá bien y harás prosperar tu camino. Ahora nosotros tenemos 66 libros inspirados. Y la misma promesa que Dios le dio a Josué es la misma para los creyentes también. Que no se aparte de ti este libro. Medita en la palabra de día y de noche. Es tu máxima autoridad. Guárdalas para que pongas en obra. Porque haciendo esto, todo lo que emprendas te saldrá bien. Porque todo lo que emprendas irá de acuerdo a la voluntad de Dios que tú ya conoces a través de la Biblia. Y serás prosperado. La prosperidad que habla ahí no habla de dinero. Josué no fue multimillonario. Amén. José no alcanzó, hermano, riqueza y no se hizo, ¿verdad? Un empresario por allí como enseñan muchos hoy de la prosperidad. La prosperidad que Josué alcanzó, amado hermano, habla, bendito el nombre de Jesús, de la presencia de Dios todos los días de su vida. Porque Dios está con aquel que honra su palabra, con aquel que guarda su palabra, con aquel que obedece sus mandamientos bajo el poder de Dios. Amén. Isaías 55:11 dice que así es la palabra de Dios, que no volverá vacía, sino que hará la obra por la cual el Señor Dios la envía. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna inquietud, algo que no se haya explicado bien? Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a continuar. Deme unos minutitos más. Primera de Pedro 4:11 dice la Escritura. Oiga que este texto es poderoso. Si alguno habla, grábeselo, ¿eh? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No hables de tu corazón. No hables de tus sueños. No hables de tus experiencias. Habla la palabra de Dios. Si alguno habla, si alguno predica, si alguno enseña, si alguno instruye, si alguno redarguye, si alguno quiere corregir, hágalo conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pues cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, si solo nos centramos en la palabra de Dios, estamos glorificando a Dios por medio de Jesucristo. Si comenzamos a hablar de nosotros, no estamos glorificando a Dios, nos estamos dando gloria a nosotros mismos. El centro somos nosotros. Porque yo hice, porque yo fui, porque a mí me pasó aquello, porque yo hice aquello. Y siempre el yo allí por todos lados. Bendito el nombre del Señor. Pedro nos aconseja y nos dice, si alguno va a hablar, que equivale a decir, si alguno va a predicar, si alguno va a aconsejar, si alguno va a enseñar, hágalo conforme las palabras de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces vamos a ver, vamos a dejarlo allí, porque ya, ¿verdad? Tenemos 1 hora y algo. No quiero aturdirlos de muchos pasajes, pero este tema todavía no ha terminado.
Amén. Vamos a hablar de la Biblia como máxima autoridad, por lo tanto, indestructible. Amén. Vamos a leer pasajes que nos hablan de la permanencia de la palabra de Dios y vamos a comparar la Biblia como autoridad con las otras fuentes supuestas de autoridad para que la iglesia esté sana, esté firme. Amén. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces la Biblia es palabra indestructible. Amén. Como dice el Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Para siempre. Se pueden quemar libros, se pueden quemar Biblias, pero la palabra de Dios es inmutable y está. Como sea, está. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, bendito el nombre del Señor, cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, ellos no se llevaron los rollos fueron quemados. En muchas ocasiones las Biblias fueron quemadas, pero ¿dónde permanecía la palabra de Dios? En el corazón. Y ellos comenzaron a enseñar oralmente. Allá en Babilonia, donde se empezaron las sinagogas, allí se empezaron las sinagogas, porque como no había templo, estaban cautivos, se reunían en casas. Gloria al nombre del Señor. Y allí enseñaban la escritura que tenían en su corazón y en su mente, porque era parte de la ley tener grabada la palabra en el corazón. Por eso que el judío se sabía la palabra de Dios y tenía la mente llena de la escritura. Amén. Así que la palabra de Dios va a permanecer para siempre, aunque se pierdan los libros. Gloria al nombre de Jesús. Si te roban todas las Biblias que tienes, no es que la palabra de Dios desapareció, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por último, el último texto de hoy, primera de Pedro 1, 24 y 25, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria al nombre del Señor. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Entonces, me hubiese gustado terminar. Hay muchas cosas que quería tocar el día de hoy. Por ejemplo, bueno, seguimos con esto. Textos que nos hablan del cuidado de la palabra, la tradición, Biblia o tradición, sola escritura. Amén. La Biblia como única fuente. Amén. Algunas enseñanzas que son consideradas autoritativas. Es bueno que la conozcamos. Bendito el nombre del Señor. Y algunos pasajes también muy bonitos que la próxima semana lo vamos a mirar. Amén. Gloria a Dios. Voy a dejar de grabar entonces para que pueda haber alguna pregunta. Qué bueno que haya 10 personas. Amén. Gloria al Señor conectadas. Mi alma te alaba. Amén. Deme un minuto. Dejo de grabar. Mi alma te alaba, Jesús. Ok. Santo. A veces